Y antes vamos a dar los anuncios para las reuniones de esta semana, que comienzan el miércoles a las 15:30 con reunión de señoras en el templo. El jueves a las 20 horas, reunión de oración. El sábado a las 19, reunión de jóvenes y adolescentes aquí en el templo. El domingo a las 10, la escuela dominical. Y a las 19 horas, la reunión de predicación del Evangelio, que también en esta oportunidad se ha de comenzar nuevamente en el anexo de la calle 74, así que también es un gozo poder reabrir el lugar allí, ¿no? Y dos anuncios más, es que aquellos que estén interesados en comenzar los estudios de bautismo tienen que hablar con Carlos Di Santo, y es que el jueves 9 de septiembre, es decir, no este jueves, sino el siguiente, hemos de tener una reunión de miembros, luego de la reunión de oración, así que recordemos tener todas estas actividades en oración, por aquellos que han de comenzar los estudios, por la asamblea y por los hermanos también que se preparan para compartir la palabra del Señor, con el objetivo, como dice la misma palabra, que corra y sea glorificada. Ahora sí vamos a dar lectura en Josué 13, 1 al 7 inclusive, que dice así: Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún muy mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos y toda Jesuri, desde Sior, que está delante de Egipto, hasta el término de Acarón, al norte. Repútase de los cananeos, 5 provincias de los filisteos, los gaseos, asdodios, ascalonitas, geteos, acaronitas y los heveos. Al mediodía, toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta el término del amorreo. Y la tierra de los gibleos y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad a las raíces del monte Hermón, hasta entrar en Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios, yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Parte, pues, tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Hasta acá la lectura, que el Señor bendiga su palabra y la meditación de ella, que en esta tarde está a cargo de Carlos Di Santo. Bien, hermanos, la gracia del Señor, podemos meditar en esta palabra. En el tiempo de Josué, ya habían entrado a la tierra prometida, el pueblo de Israel, y los que conocemos la historia, sabemos que fueron librados de Egipto con brazo fuerte, como se decía hoy a la mañana. Pasaron a través del desierto y llegaron a la tierra que Dios le había prometido. En este momento, en este capítulo 13, ya estaban establecidos, aunque como nos dice en el versículo 1, había aún muy mucha tierra por poseer. Sabemos que esta historia sucedió y que tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero sobre todo, también como escuchábamos hoy a la mañana, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra enseñanza y admonición. Y acá tenemos una figura perfecta de lo que es poseer la tierra que Dios tiene preparada para nosotros, podemos decir ahora, ¿no? En figura, ¿qué será la tierra? Podemos decir, bueno, una figura es el cielo, ¿no? El Señor tiene todas las bendiciones para nosotros, ya tenemos la vida eterna, lo que hemos creído, pero las promesas las vamos a adquirir completamente en la presencia del Señor. Ahí vamos a estar contemplando a nuestro Señor y vamos a tener bendición por la eternidad, lo cual nos muestra también lo que es Cristo, ¿no? Para
cada uno de nosotros, lo que va a ser también, le veremos como Él es, dice la palabra cuando estemos con Él. Pero también podemos decir que es una figura para nuestra vida espiritual en este momento, porque Pablo dice así, le acontecieron figuras, son escritas para nuestra enseñanza, no solamente para la eternidad, sino ahora, para nuestra vida de este tiempo. Podemos decir, bueno, ¿qué representa cada cosa, no? Bueno, la tierra prometida son las bendiciones, la vida victoriosa que Dios nos quiere dar en este momento, a pesar de los enemigos. Acá dice, había mucha tierra por poseer. Para poseer la tierra, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacar de allí a los pueblos que la ocupaban. ¿Y esos son figuras de qué? De nuestros enemigos espirituales que el creyente tiene en este momento. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Ya lo sabemos, ¿no? El príncipe de las tinieblas, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, gobernador de estas tinieblas, que está continuamente tratando de destruirnos, si no sería por el Señor, pereceríamos instantáneamente, lo cual nos muestra también la gracia del Señor, cómo nos cuida y que su obra es completa. Podemos decir que nuestro enemigo también es el mundo, en el cual estamos y que influye constantemente en nuestra vida para tentarnos y para apartarnos de Dios. Y el principal enemigo es nuestra propia naturaleza, como ya sabemos, ¿no? Nuestra carne. Pero acá hay una promesa de Dios, podemos decir que ya estaban establecidos, ya habían tomado gran parte de la tierra y todavía quedaban unas tribus, 9 tribus, dice en el versículo 7, 9 tribus y media, para completar de poseer la tierra. Y dice, queda aún mucha tierra por poseer. Y le nombra la tierra, no podemos decir, todos estos pasajes son, estos capítulos, uno no los lee muy seguido, porque tiene muchos detalles geográficos, los que habitaban en los distintos lugares, como Dios, una cosa que sorprende, ¿no? Porque uno muchas veces no lo lee esto. Los tiempos, los lugares, pero eso ¿qué nos enseña esto? Que Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. Nosotros lo leemos y por ahí o la genealogía, por ahí no nos entusiasma mucho. Pues sí, bueno, ¿qué enseñanza espiritual tiene? Seguro que tiene enseñanza espiritual, pero no nos entusiasma leerlo, ¿no? Buscamos otros pasajes que ya conocemos, pero acá vemos como que Dios se entusiasma diciéndole al pueblo todo lo que falta, le da en detalle los lugares, los que habitaban en cada zona, ¿no? Lo cual ya nos muestra cómo Dios está interesado en cada uno de nosotros, en su pueblo particularmente, y en aquellos que tienen que creer para pasar a formar parte de su pueblo. Nosotros hemos leído hasta el versículo 7, pero en el 8 dice, bueno, en el 7 dice, en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Dice, parte pues ahora esta tierra. Bueno, ahora esto tienen que partirlo. ¿Qué quiere decir partir? Repartirlo o darle a cada uno la parte y tomar. Pero después en el 8 dice, porque la otra media recibió su heredad, y le empieza a contar, eran 12 tribus, ¿verdad? Las 2 tribus y media que ya habían tomado la posesión del otro lado del Jordán. Y les empieza a contar todo, cómo la tomaron, el lugar, lo cual nos muestra cómo Dios no se le escapa ningún detalle, ¿no? Eso lo aplicamos ahora a nuestra vida espiritual. Dios también tiene una parte para nosotros, algo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos que poseer. ¿Y qué es lo que hace que nosotros no tengamos las bendiciones plenas de Dios que Él quiere darnos? Acá dice, la orden es, versículo 7, parte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus. Tenían que tomar, tenían que ir, ellos no tenían que pensar en los enemigos, tenían que tomar las tierras. Y Dios les da la promesa en el versículo 6, que entre otras cosas le está detallando, ¿no? Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios. Y después le dice, yo los desarraigaré.
focalicemos nuestra atención en esas palabras. Yo los desarraigaré. ¿Qué quiere decir? Que Dios los iba a sacar de raíz a los enemigos. Eso era lo que estaba impidiendo que ellos tomaran posesión de la tierra, que tomaran las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos y no creemos, como se decía hoy a la mañana, ¿no? Sabemos lo que pasó primero, cómo el pueblo fracasó 38 años antes, que vieron los enemigos y se volvieron atrás. No creyeron con todo lo que Dios les venía diciendo que tenían que ocupar la tierra. Y ahora ya habían entrado, habían tenido grandes victorias, se habían establecido, habían ganado batallas contra enemigos mucho más numerosos que ellos, estaban establecidos. Y sin embargo, Dios a través de Josué los tiene que exhortar. Todavía hay mucha tierra para poseer. Y dice, yo lo desarraigaré. ¿Qué quiere decir desarraigar? Sacar de raíz. Y eso apliquémoslo a nuestra experiencia, porque esto es como dijimos, ¿no? Como dice Pablo. ¿Por qué nosotros no tenemos una vida plena en Dios? ¿Por qué nos faltan a veces tantas experiencias de victoria? Porque no creemos que Dios va a desarraigar aquellas cosas que nos impiden tener las bendiciones del Señor. Nos pasan cosas, ¿no? Nos acordamos de nuestra vida pasada tal vez, nos acordamos de nuestros pecados pasados, nos acordamos de los traumas que podemos traer de nuestra vida o de los problemas sin resolución. Pero el tema es que Dios nos ha llamado y nos dice, todo aquello que impide que yo te pueda bendecir, yo lo desarraigaré, yo lo sacaré. Lo que pasa es que no creemos esa palabra. Y tristemente podemos ver que acá al pueblo de Dios le pasaba lo mismo. Porque tuvieron muchas victorias y de aquí en más poseyeron la tierra. Pero hubo muchos casos, que vamos a leer algunos versículos que nos muestran que tristemente no pudieron tomar la tierra completamente y muchos de esos enemigos que Dios le había prometido que los iba a desarraigar, no los pudieron sacar. Fijémonos algunos versículos. Josué 15, dando vuelta a la hoja, versículo 63. Podemos ver el detalle, ¿no?, de cómo dice cada una de las tribus y cada una de las personas los lugares que ocuparon, ¿no? Pero también nos da el detalle triste, ¿no?, que no los pudieron sacar. En el versículo 63 dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No los pudieron desarraigar. Josué 16, versículo 10. Y no echaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Josué 17, versículo 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades. Antes el cananeo quiso habitar en la tierra. Empero cuando los hijos de Israel tomaron fuerzas, hicieron tributario al cananeo, mas no lo echaron. Así que vemos, nos damos cuenta, ¿no? Lo podemos aplicar a nuestra experiencia. El cananeo se quiso quedar y se quedó. Dice, después tomaron fuerza y no los echaron y lo hicieron tributario. Bueno, eso apliquémoslo a nuestra experiencia. ¿Cuánto de las experiencias que el Señor nos quiere dar de victoria no podemos tener? Porque no creemos que Dios lo puede desarraigar. Puede darnos la victoria completamente. Vamos ahora al capítulo 18. Ahí nomás. Versículo 1. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio después que la tierra le fue sujeta. Es decir, ahí el tabernáculo, eso que Dios les había dicho, el templo móvil, en el cual ellos tenían que adorar a Dios y Dios se manifestaba, la gloria de Dios y la presencia de Dios mismo, a ellos en este momento lo asientan en la tierra prometida, en Silo,
precisamente, ¿no? Dice, después que la tierra le fue sujeta, tomaron la posesión, tomaron la bendición de Dios. Pero ¿qué pasaba? Había enemigos por todos lados, ¿no? Que no lo podían sacar. Y así nos pasa a nosotros. Dejamos parte de nuestra voluntad en las manos del enemigo. Dejamos cosas de decir, bueno, yo avanzo en la vida cristiana, pero esto es demasiado grande para mí. No hay nada demasiado grande para Dios. Dios puede desarraigar, como decía, ¿qué es desarraigar? De la raíz, completamente. El problema es que no tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer una obra completa de victoria en nuestra vida. Sí, bueno, pero a mí me pasó esto, de chico me pasó esto, tuve una vida así. No hay nada que el Señor no pueda sacar. El problema es la falta de fe de nosotros, las frustraciones que podemos haber tenido. Nos quedan, ¿no? Nos quedan marcas que dicen, bueno, sí, he conocido al Señor, voy avanzando, pero esto, ¿hay algo que el Señor no podrá sacar? Fijémonos cómo nos enseñan, ¿no? Estos pasajes. Y acá Dios le dice, después que la tierra le fue sujeta, versículo 2, mas habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿No? Ya están establecidos. Y Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? ¿Qué quiere decir negligente? La palabra negligente significa alguien que es flojo, que deja pasar, alguien que está debilitado, que podemos decir se relaja, ¿no? Se queda tranquilo. Me quedo tranquilo con lo que puedo hacer. Pero Dios me dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hay mucho hasta cuándo de Dios en la palabra. Yo pensaba, ¿no? Me hizo pensar, por ejemplo, Primera Reyes 18:21, no lo busquen, lo tengo anotado acá, cuando el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel que estaba adorando a Dios, decían que adoraban a Dios y adoraban a los Baales, entre dos pensamientos. Y Elías le dice, Dios le dice a través de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decídanse, tomen una decisión. La palabra claudicar, nosotros lo entendemos como algo que, bueno, que paramos, ¿no? Claudicó. Pero en realidad quiere decir cojear, quiere decir andar rengo. Es una obra que está haciendo, algo que se está haciendo defectuosamente. Eso significa claudicar. Y Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo? Jeremías 31:22, después que Dios le da una declaración de amor al pueblo, cuando le dice, ¿no es Efraín para mí niño precioso, hijo delicioso? Dice, desde que hablé de él, no lo estoy parafraseando, ¿no? Como está el texto, ¿no? Dice, no me puedo olvidar, dice, mis entrañas se conmueven por este pueblo. Y después Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo andarás errante? Le dice al pueblo de Dios. Hija contumaz. Errante significa que es alguien que anda de acá para allá, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que estamos bien con el Señor y después nos vienen esas cosas, ¿no? Esas cosas que aún no hemos entregado al Señor. Y sufrimos. ¿Hasta cuándo andarás errante? Oh hija contumaz. La palabra contumaz significa alguien que es porfiado y tenaz en mantener el error. Fíjese la palabra que utiliza Dios para hablarnos, ¿no? Porfiado y tenaz para mantener, sabe que está en error, pero sigue con eso. Así nos pasa. Así nos perdemos las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Por eso nos dice, ¿hasta cuándo? Siempre, muchas veces, hay cosas que tenemos que tomar decisiones, que dejar en las manos del Señor. El Señor nos dice, ¿hasta cuándo? Pensaba también cuando en
en Mateo 17, 17, ¿no? Cuando el padre le lleva a su hijo, los discípulos quisieron sanar al hijo de ese hombre. El hijo tenía un demonio que le producía una enfermedad. Dice, mi hijo es lunático, estaba endemoniado, y el hijo sufría continuamente. Dice, y el padre le trae a su hijo al Señor y le dice, tus discípulos no lo han podido sacar, traigo a ti mi hijo, y los discípulos no lo han podido sanar. ¿Qué le dice el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo de sufrir? Palabra muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? No es que el Señor lo dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Porque el Señor no quería estar más. Por supuesto que no, porque el Señor todo lo que ha hecho, lo ha hecho para estar con nosotros. Pero le está diciendo en el sentido que le estoy dando todo para que puedan hacer estos grandes prodigios, y no lo hacen, porque después le dice, a causa de vuestra incredulidad, ¿hasta cuándo tengo que estar de vosotros? ¿Hasta cuándo tengo de sufrir? Tenemos que pensar, ¿cuál es el hasta cuándo que el Señor me está diciendo a mí? Pensaba hasta cuándo, pero también pensaban hasta cuándo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros también oramos al Señor y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que seguir con esto? ¿Hasta cuándo tendré esta prueba? ¿Hasta cuándo tendré esto que me tiene preso y que no me deja avanzar en mi vida espiritual? Busquemos el Salmo 13. Fíjense, Salmo de David. Un hombre de Dios, ¿no? Que conocía muy bien a Dios. Y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Cuántos hasta cuándo, no? ¿Cuántos hasta cuándo tenemos nosotros también? Pensamos que Dios se puede haber olvidado de nosotros. Ponemos consejo, como dice acá, en nuestra alma, con ansiedad en mi corazón cada día. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le pregunto a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora Dios también me dice, ¿hasta cuándo a mí? Entonces, ¿no será que la respuesta a mi hasta cuándo es responderle a Dios lo que el mismo hasta cuándo que Él me está diciendo? ¿Qué hasta cuándo será más fuerte? ¿El que yo le digo a Dios o el que Dios me dice a mí? ¿Quién es más fuerte? ¿Dios o yo? ¿Quién es el que tiene que ceder? Yo tengo que ceder. Tengo que dejar de decirle al Señor hasta cuándo y escuchar a Dios que me dice a mí hasta cuándo. David tuvo ese conflicto. Pero ¿dónde lo resolvió? Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Me está pasando esto, pero conozco tu misericordia, sé que eres un Dios de misericordia, que lo hiciste todo porque me miraste con amor, con misericordia y me buscaste. Entonces he confiado en eso. Bueno, tengo que seguir confiando en eso, que Dios tiene misericordia de mí. Y el Salmo termina con alegría, ¿no? Ya no hay más hasta cuándo. Es una oración. La oración cambia las cosas. Pero la experiencia también cambia las cosas. La fe de escuchar que Dios me está diciendo eso. ¿Hasta cuándo me lo está diciendo? Porque yo tengo que tomar una decisión. Una decisión de fe, un paso de fe. Estoy esperando que Dios haga algo, por eso yo le digo hasta cuándo. Pero en realidad el que tengo que hacer soy yo, porque yo ya conozco su palabra, entonces yo tengo que dar un paso. Y David lo hace y termina bien el Salmo. Y ahora miremos el Salmo 16, acá nomás, ¿no? Y apliquémoslo a lo primero que habíamos dicho, de cuando
ellos tenían que tomar la tierra. A cada uno decía, esta parte te toca a vos. Pero ellos iban a tomar la tierra, pero dejaban los enemigos. No podían recibir la bendición completa del Señor. Y acá en el Salmo 16, versículo 5, también un salmo de David, que también hay una prueba, porque dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, comienza. Pero la fe en Dios le hace resolver la situación, porque dice, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Jehová es la porción, Jehová es mi parte, el Señor es la parte que me ha tocado. No solamente es lo que me ha tocado, sino también que Él va a sustentar, como dice acá, tú sustentarás mi suerte. ¿Qué sustentar? Es todo lo que Él me ha dado, lo va a sostener. Y Él se va a encargar de que yo disfrute esa parte, porque la suerte es la parte, lo que Dios me quiere dar. Tú sustentarás mi suerte. Y fíjese el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La cuerda o los cordones eran lo que delimitaban las partes de la tierra que las tribus tenían que ocupar. Por eso David toma la figura de lo que cada tribu tenía que poseer, ¿no es cierto?, el lugar geográfico. Y se da cuenta que lo que Dios le había dado, que es Dios mismo. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo tengo que entender que lo que Dios me da es lo más hermoso. Tengo que apreciar, como escuchamos hoy a la mañana, ¿no? Gustad y ved que es bueno Jehová. Yo tengo que mirar al Señor. Y entonces ahí voy a avanzar. Y voy a tomar la parte que me corresponde. Pero el problema es que no creo y tengo temor. Tengo temor de mí mismo. Tengo temor de las pruebas, tengo temor de las cosas que me quedaron, que vengo arrastrando de atrás. Pero Dios me dice, yo lo desarraigaré, yo lo desarraigaré. La palabra de Dios tengo que creer. Y esta experiencia nos viene, nos muestra y nos viene bien acordarnos de la definición de fe, ¿no?, que dice en Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Yo no lo veo, pero tengo que avanzar. Por fe en Dios, por creer en Dios. El problema es que yo espero que Dios haga algo. Y entonces, si Dios hace algo, Dios ya hizo. Y ya me dijo lo que tengo que hacer. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia es algo concreto. Yo espero recibir las promesas de Dios. Entonces tengo que avanzar. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Cuál será la demostración? Decirle al Señor que me está diciendo, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta acá. Avanzo. Te creo, Señor. Sin temor de los enemigos. Pablo dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, Dios nos ama. El fundamento de todo esto, de la promesa de Dios, es el amor de Dios. Así que amados, pues tenemos tales promesas. ¿En qué descansan las promesas de Dios? Descansan en Cristo mismo, en Cristo que se entregó por cada uno de nosotros, por amor. El que aún a su propio Hijo no perdonó, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si Cristo dio su vida por nosotros, quiso venir a salvarnos a nosotros, ¿cómo no va a hacer el resto de las cosas que nos dice? Así que, amados, pues tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Tengo que creer al Señor, pero yo dar el paso voluntario, porque dice, limpiémonos. No dice, Dios me va a limpiar. Tengo que creerle al Señor y avanzar. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, de aquellas cosas que yo no las puedo desarraigar, pero el Señor sí. Y dice, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Tengo que temer al Señor, no temer a las circunstancias, como escuchábamos hoy a la mañana.
temer al Señor y creerle de todo corazón. Y Él va a hacer la obra. El Señor nos bendiga. Si alguno no ha aceptado a Cristo todavía, el Señor le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mi palabra y no me vas a creer? ¿Hasta cuándo no me va a dar tu corazón? Sí, que si hay alguno que aún no ha aceptado a Cristo, hágalo, porque Dios lo está llamando. Y para nosotros, hermanos, que ya hemos recibido al Señor, ¿qué hasta cuándo nos estará diciendo el Señor? Que realmente podamos mirar a Cristo, mirar su amor, mirar lo que ha hecho por nosotros. Tenemos tales promesas, limpiémonos. El Señor dice, limpiemos, para recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo haremos, le diremos al Señor. El Señor me dice hasta cuándo. ¿Qué le responderé? El Señor nos pueda bendecir.